Esta sesión de clase está siendo grabada, por lo tanto, ustedes pueden posteriormente consultarla. Y les recomiendo consultar las sesiones de clase que están publicadas en la sala Classroom. Considero que pueden ser un medio de estudio complementario, un medio de estudio muy importante. Por supuesto, el día de ayer avanzamos en la revisión de los contenidos propios del tema número 1, el conocimiento. Definimos el conocimiento, lo caracterizamos, hicimos referencia a los elementos y a los sujetos que concurren en la función y acto de conocer, y quedamos desarrollando algunas explicaciones, algunos comentarios generales, dando algunos ejemplos sobre la tipología del conocimiento, a partir del inventario de clasificaciones que presentan dos autores, Segarra y Bou, y por supuesto con mayor énfasis en la tipología que ellos exponen en su trabajo, la cual podemos observar ahora. Recuerden ustedes que ayer en el horario de clase avanzamos desde el tipo de conocimiento tácito, hicimos referencia al cognitivo, al técnico, el explícito, el individual, el social, y a partir del social revisamos esta escala de conocimiento que tiene una clara relación entre el conocimiento declarativo, de procedimiento, causal, condicional, relacional y por supuesto el conocimiento pragmático. Les insistí el día de ayer que revisen especialmente esta tabla, porque es una tabla que establece definiciones de cada una de las tipologías que proponen los autores Halaby y Leitner, y al mismo tiempo es una tabla que presenta ejemplos de la forma en la que se manifiesta cada uno de los tipos de conocimiento. En todo caso, retomo la explicación que desarrollábamos el día de ayer con el propósito de concluir la revisión del tema número 1, el conocimiento, y avanzar en la revisión de los aspectos más relevantes del tema número 2, la investigación científica. Como les comentaba, el conocimiento declarativo es un conocimiento esencialmente de la esfera intelectual. Por supuesto, en el ejemplo que detallan los autores respecto a un practicante de la medicina, este conocimiento le provee al estudiante de medicina, por ejemplo, los elementos teóricos fundamentales para comprender una patología, las descripciones de dicha patología. Y a partir de las descripciones de dicha patología les provee un conjunto de insumos, de medicamentos que pueden ser aplicados para bien prevenir o bien para curar. Haciendo uso del ejemplo que es propio de nuestra disciplina, de la disciplina jurídica, les comentaba que el conocimiento declarativo, o como ejemplo del conocimiento declarativo en nuestro ámbito de saber, podríamos destacar la formación previa del abogado, los fundamentos teóricos, los fundamentos conceptuales, por ejemplo, en materia laboral, conocer los distintos sujetos que interactúan en las relaciones jurídico-laborales, por supuesto, conocer los derechos que establece el ordenamiento jurídico-laboral en favor del trabajador, las condiciones generales en las que ha de desarrollarse una relación de trabajo. Y evidentemente nos provee la legislación y adicionalmente la explicación de los manuales, la explicación de los textos desarrollados por juristas, por académicos, por profesores, de una explicación del significado o la interpretación o las varias interpretaciones de aplicación de la norma. Adicionalmente, la legislación, e igualmente complementada por la labor de los teóricos del derecho, de los dogmáticos del derecho, nos provee del conjunto de mecanismos necesarios para revertir situaciones jurídicas vulneradas. Por ejemplo, un trabajador que en el contexto de la pandemia actual se vea afectada su relación de trabajo, bien mediante un despido injustificado,
y de alguna u otra manera, por una actuación arbitraria, no puedan ampararse en los mecanismos que ha establecido el Ejecutivo Nacional respecto a la protección del trabajo. Digamos que estos conocimientos que adquirimos en nuestro proceso formativo son de naturaleza declarativa. Identificamos ciertas conductas reguladas por el derecho y al mismo tiempo identificamos los mecanismos que están dirigidos, los mecanismos de naturaleza procesal que están dirigidos a resolver, a restituir la situación jurídica infringida, a restituir la situación de vulneración de derechos. En un segundo nivel, por supuesto, en el ejemplo que plantean los autores, ya no se limita este segundo nivel de conocimiento, el conocimiento de procedimiento, a los conocimientos de naturaleza teórica. Les mencionaba el día de ayer el ejemplo del cirujano, que si bien dedica buena parte de su formación a comprender el funcionamiento del cuerpo humano, a conocer de anatomía, esto no le habilita por sí solo a practicar una cirugía. Una vez que él tiene claros fundamentos teóricos de cirugía, va inmediatamente a la práctica, por lo general asistido, por supuesto, por alguien que tenga experiencia procedimental y ejecuta los conocimientos que han sido previamente adquiridos. Lo mismo sucede en nuestro ámbito. Fíjense que estoy haciendo un paralelismo entre la propuesta de ejemplo que realizan estos autores y lo que correspondería en nuestro ámbito profesional. Ustedes, evidentemente, adquirirán durante su formación el cúmulo de conocimientos teóricos y conceptuales. Por supuesto, abordarán asignaturas que son de naturaleza procedimental, que les explicarán cómo operan los procedimientos ante los tribunales o ante la administración pública en las distintas áreas de competencia del derecho. Insisto en el ejemplo en materia laboral. Por supuesto, estas sesiones dedicadas a la comprensión de los procedimientos laborales les permitirán establecer un criterio de acción aplicable en la medida que ustedes efectivamente se dediquen a la prestación de servicios profesionales en este ámbito de saber y al mismo tiempo cuenten con el conocimiento claro para acudir a un tribunal, consignar una solicitud, que esta solicitud sea resuelta, acudir a una audiencia, ¿no? Ya ese tipo de conocimiento es de carácter procedimental. Cuento con un robusto sistema de información teórica y ahora paso a la aplicación de los conocimientos teóricos disponibles a través de los mecanismos que la propia realidad provee, en el caso del ejercicio profesional, a través de los mecanismos que procedimentalmente están regulados. Luego, por supuesto, hay un nivel de conocimiento que es causal y es aquel nivel que nos permite cuestionarnos, en el caso del ejemplo que ellos plantean del estudiante o del médico, el médico, bueno, además de comprender las patologías, comprender las enfermedades, caracterizarlas y al mismo tiempo hacerse de la información disponible sobre el medicamento que va a ser aplicado, el médico entiende cómo administra ese medicamento conforme a los antecedentes de salud de la persona, los riesgos de aplicar dicho medicamento. Y en el caso del conocimiento causal, es la posibilidad de cuestionarnos cómo opera o cómo funciona dicho medicamento o por qué un medicamento es más eficaz que otro. Por supuesto, la posibilidad de conocimiento causal está asociada a una relación entre el conocimiento teórico, el conocimiento de naturaleza intelectual y la experiencia derivada del conocimiento de procedimiento. Evidentemente, nosotros podríamos advertir, volviendo al ejemplo de nuestra actividad profesional, que probablemente un técnico jurídico, una persona que haya desarrollado estudios de derecho a nivel técnico, está capacitada en un ámbito específico, que es el ámbito de procedimiento, con el propósito de servir de asistencia o de apoyo a un profesional del derecho o incorporarse a distintos ámbitos donde se desarrollen operaciones jurídicas. Por ejemplo, trabajar en un tribunal, trabajar en la administración pública,
trabajar en servicios de registros y notarías. Sin embargo, el técnico entiende, por supuesto, con la profundidad de vida, eh, las actividades de naturaleza procedimental o las actividades propias del conocimiento de procedimiento, aunque su dominio intelectual de las razones por las cuales se opera de alguna manera o se ejecutan ciertas tareas de alguna manera, no las tenga muy claras. Es decir, lo que distingue, por ejemplo, al profesional del derecho de un técnico jurídico, que es un prestador, que es un auxiliar de tareas jurídicas, es esencialmente que el profesional del derecho previamente adquirido un conjunto de conocimientos y de habilidades intelectuales que le permiten comprender la razón de ser, por ejemplo, de las instituciones jurídicas. La razón de ser, por ejemplo, de un contrato. La naturaleza esencial, teórica, de un contrato que ha sido suscrito. Cuestión distinta, por supuesto, a lo que le corresponde conocer al técnico jurídico, que probablemente podrá redactar el contrato, probablemente podrá apoyar en los trámites del divorcio, probablemente podrá redactar un fallo o contribuir en la redacción de un fallo de un tribunal, pero no tiene por qué necesariamente conocer las razones más allá de su habilidad técnica, ¿no? Más allá de su habilidad práctica en un ámbito específico que le es requerido. Esto es muy frecuente y lo planteo como ejemplo en nuestra profesión, pero también tiene distintas manifestaciones de acuerdo al área de conocimiento que se trata. Un mecánico de un auto, donde llevamos nuestro auto a reparar, probablemente fue capacitado para resolver problemas de una línea o de una marca de autos en específico, recibió la certificación, puede advertir de acuerdo a su experiencia que está fallando un auto, quizás con solo escuchar, con solo manejarlo, con solo intentar encenderlo y que el auto genere distintas respuestas, pero esto no hace necesariamente que el mecánico del auto tenga conocimiento de ingeniería física, que el mecánico del auto conozca las leyes de desplazamiento, las teorías de desplazamiento, o que el mecánico del auto conozca de las exigencias de diseño para que efectivamente un auto pueda desplazarse de un punto a otro. ¿Me explico hasta ahora? Por favor, es importante que hagan preguntas, interrumpan. Por supuesto, aprovechemos al máximo esta instancia de repaso. Me detengo en la explicación de la clasificación o la taxonomía que realizan los autores porque esto ha sido uno de los puntos que más duda ha generado respecto al tema número 1. Sin embargo, una vez concluyamos la revisión de la tipología de conocimientos de estos autores, pasaremos al tema número 2. Pero insisto, pregunten, ¿no? La intención, el objetivo de esta sesión especial de repaso es que ustedes puedan exprimirme, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Exprimirme en el sentido de consultar aquello que les genere dudas. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Hasta ahora va claro todo el contenido? Por favor, alguna respuesta. Despiértense. Bien, gracias por la confirmación. Por favor, insisto, si en mi explicación surge alguna cuestión que... hola, Catalina. Si en mi explicación surge alguna cuestión que sea dudosa, ustedes me detienen y procuramos una nueva explicación. Bien, avanzo. Plantea también la clasificación de estos autores, la idea del conocimiento, pasamos del conocimiento causal a conocer la relación causa-efecto, los orígenes de, las razones de la ocurrencia, a un conocimiento condicional. Y este conocimiento condicional supone la capacidad de resolución frente a las distintas alternativas que se presentan. Por supuesto, en el ejemplo que ellos plantean del médico, el conocimiento condicional se representa a través de comprender las distintas circunstancias y las distintas situaciones que le permiten tomar una decisión en torno al medicamento que ha de prescribir o al tratamiento que ha de prescribir. En el caso de nuestra labor profesional,
Nosotros, por supuesto, en función de los hechos que nos sean planteados por un cliente, en función de los hechos que sean planteados por la administración, en función de los distintos retos profesionales que nos corresponde asumir, evidentemente nuestro conocer o nuestro nivel de conocimiento nos permitirá formular distintas respuestas alternativas. Y por supuesto, definir entre el número de respuestas disponibles cuál garantiza, si se trata de nuestro desempeño como profesionales litigantes, eh, eh, digamos, del libre ejercicio profesional, por supuesto, aquella respuesta que satisfaga en mejor medida la pretensión de nuestro asistido, de nuestro cliente. Por el contrario, si prestamos servicios a la administración pública, procurar aquella resolución que resguarde los intereses de la comunidad, que resguarde los intereses del órgano administrativo. Por supuesto, si nos corresponde administrar justicia, evidentemente el administrador de justicia, el juez, dada la incidencia de la interpretación jurídica que toma mucha fuerza en los últimos tiempos, el juez puede plantear distintas interpretaciones posibles y tomar u optar por una de esas interpretaciones, por supuesto, de manera argumentada. Pero esto solo es posible en un nivel de conocimiento que es conocido de carácter condicional, porque este conocimiento nos permite, frente a un objeto de estudio, segmentarlo, clasificarlo detenidamente, esmecharlo, ¿no? Así como la carne mechada, eh, y analizarlo, digamos, en todas sus piezas, en todos sus componentes, ¿no? El conocimiento relacional, por supuesto, es un conocimiento que busca comprender las relaciones o las vinculaciones derivadas de un objeto de estudio. Condicional refiere a, efectivamente, está condicionado, pero ¿está condicionado a qué? ¿No? Está condicionado a la posibilidad de advertir en el objeto de estudio distintas formas en que éste se expresa, ¿no? Por eso les decía que desde el punto de vista del conocimiento condicional, cuando nos aproximamos al objeto de estudio, tenemos la capacidad de segmentarlo, de dividirlo, y en el caso, por ejemplo, que ellos plantean del profesional de la medicina, bueno, el profesional de la medicina comprende cuándo prescribe un medicamento, bajo qué condición de enfermedad o bajo qué estado de la enfermedad corresponde prescribir tal o cual medicamento o tratamiento. En el caso de nosotros, los juristas, que nos estamos formando en la universidad, el conocimiento condicional podría representarse o ejemplificarse en virtud precisamente de las condiciones que plantean los supuestos de hecho. Los supuestos de hecho son las manifestaciones de la realidad que están jurídicamente reguladas. Son supuestos que están prescritos en la norma. Y en virtud de cada una de las opciones que nos provee la norma para efectos de la regulación de esos actos o de esos supuestos de hecho, nosotros plantear distintas o una única solución. No sé si queda claro, Brian. Continúa, en el caso del relacional es comprender cómo interactúa, ¿no? Cómo interactúa, por supuesto, cómo sucede un proceso de relación, de vinculación entre el objeto de conocimiento y los distintos elementos que lo componen. El ejemplo que refieren los autores supone comprender cómo interactúa un medicamento con otro grupo de medicamentos. Y esto, por supuesto, está asociado a un nivel de complejidad del conocer. El día de ayer en el ramo de integración de derecho constitucional, que es un ramo que corresponde al 5º año, hacíamos referencia, por ejemplo, y utilizo esto para ejemplificar el conocimiento relacional, al vínculo existente entre las normas de derecho constitucional, que son normas del derecho nacional, y las normas del derecho internacional público, que son normas, como la propia palabra lo indica, como la propia expresión lo indica, de derecho internacional. En esta medida, la idea de conocimiento relacional representada en este ejemplo busca, disculpen si estoy hablando muy rápido, pueden detenerme, pueden hacer consultas, pueden pedirme que vuelva
sobre alguna explicación, pero en el caso, vuelvo al punto, el relacional busca comprender el modo en que interactúan los distintos componentes de un objeto de estudio, los distintos elementos, la forma en que se puede, en que podemos reestructurarlo, segmentarlo, separarlo y en buena medida entender cómo este objeto de estudio se relaciona con sus propios elementos o tiene una relación con otras manifestaciones del conocimiento. Insisto en el ejemplo que ellos plantean. Bueno, el médico advierte el procedimiento que corresponde, la medicina curativa o preventiva que corresponde. El médico, por supuesto, sabe cuándo debe prescribir o no determinado medicamento y finalmente el médico debe entender cómo opera dicho medicamento en relación con otro grupo de medicamentos. Y vuelvo al ejemplo de la clase del día de ayer de integración de derecho constitucional. Bueno, ¿cómo interactúa el derecho nacional con el derecho internacional? ¿Dónde están sus posibles enlaces? ¿Cuáles son las tensiones que derivan de dicha relación? Una última cuestión que plantea esta interesante tabla, que es citada por Alavi Leitner, que es citada por Segarra-Bow y es una tabla de Alavi Leitner, plantea el conocimiento pragmático como último tipo de conocimiento. Por supuesto, es un conocimiento que es definido como entender la utilidad del conocimiento para una organización. Recuerden ustedes que los autores que estamos revisando son autores del área de la gerencia, de la administración, de la gestión de empresas y, por supuesto, comprenden el conocimiento pragmático en función de la utilidad que revista para una organización. Sin embargo, esa comprensión que ellos plantean es aplicable a otras áreas del saber. Desde el punto de vista del pragmatismo, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es el provecho que genera determinado conocimiento, ¿no? Que genera determinado saber? Por supuesto, las contribuciones que realiza en términos individuales, en términos colectivos, públicos o privados, cada una de las áreas del saber son evidentes. Por supuesto, el derecho en sus distintas manifestaciones tiene importantes aplicaciones prácticas, desde su propósito general, que es la regulación de la vida en sociedad, hasta aplicaciones de carácter individual respecto a la protección de derechos fundamentales, respecto a la protección de nuestra integridad, de nuestros bienes, respecto a la generación de condiciones o estándares mínimos para el desarrollo de la vida en sociedad. Y por supuesto, cada área y cada elemento de conocimiento propio de cada área del derecho provee, por supuesto, importantes manifestaciones prácticas, ¿no? Importantes conocimientos que tienen una utilidad práctica. Por supuesto, desde el punto de vista del quehacer de los investigadores del derecho, no solamente la investigación jurídica está reservada a un ámbito abstracto, a un ámbito muy elevado y alejado de la realidad, como suele suceder con ciertos temas de la filosofía del derecho o la teoría del derecho, sino que, por supuesto, hay una importante contribución práctica de los investigadores del derecho cuando se trata de dar respuestas a problemáticas jurídicas, a resolver, por ejemplo, tensiones entre normas que son conocidas como antinomias, por supuesto, a resolver problemáticas asociadas al derecho como la superpoblación carcelaria, esto en términos de comprender cómo hacer más eficientes los procesos de administración de justicia. Por supuesto, cuando pensamos en la efectividad de determinadas penas, de determinadas sanciones, la efectiva vigencia de ciertas disposiciones legales, cuando analizamos si opera o no correctamente el Congreso Nacional, eh, si el procedimiento de toma de decisión del Ejecutivo es eficiente, es adecuado, cuando abordamos la corrupción, cuando abordamos cómo fortalecer la democracia, yo creo que allí hay importantes contribuciones prácticas
o conocimientos que son de naturaleza pragmáticos. Y estos conocimientos pragmáticos tienden precisamente a contribuir a la resolución de problemas que tienen una clara expresión en la realidad. Insisto en preguntarles, hasta aquí todo claro en lo que hemos conversado desde ayer hasta hoy. ¿Alguna confirmación? Bien, sigamos para que el tiempo nos rinda de la mejor manera. Bien, además de los tipos de conocimiento, abordamos en la primera clase los niveles de conocimiento. Los niveles de conocimiento suponen, por supuesto, un ámbito que es abarcado por el interés de conocer. En esa relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento y el ejercicio de la codificación o representación, por supuesto, cada ámbito implica un nivel de profundidad del conocimiento. Y este nivel de profundidad, por supuesto, implica trascender, y yo creo que el claro ejemplo de la trascendencia, de buscar la razón de ser de las cosas, de un nivel de conocimiento que es, por supuesto, mucho más, que es esencialmente abstracto, que en un principio dialoga poco con la realidad, que está construido a partir de representaciones o modelos del mundo, que son las teorías. Ese tipo de conocimiento, por supuesto, tiene un espacio reservado en el conocimiento filosófico. El nivel de conocimiento filosófico es un conocimiento que se fundamenta en reflexiones sobre cuestiones inmateriales y subjetivas. Y por supuesto, el nivel filosófico del conocimiento es aquel que busca, en términos de trascendencia, generar una respuesta sobre la razón última de las cosas. Por supuesto, yo he hecho referencia al modo en el cual se desarrolla la investigación jurídica, por ejemplo, y les he insistido que el jurista o los juristas que investigan en derecho se distribuyen entre filósofos del derecho, que por supuesto abordan temas de una complejidad enorme, de una complejidad filosófica enorme, reflexionan sobre los conceptos, reflexionan sobre la propia existencia del derecho, sobre la propia eficiencia del derecho para resolver o para ordenar efectivamente la vida del hombre, reflexionan sobre la relación entre lengua, el lenguaje y derecho, en términos de conocer si efectivamente la forma en que están codificadas las normas garantizan o no la plenitud, algo que se conoce como la plenitud hermética del derecho, es decir, si el propio sistema normativo puede proveer todas las respuestas respecto a las conductas humanas que se pretenden regular. Y hay múltiples ámbitos que son propios de la filosofía del derecho. Pero estos ámbitos, por supuesto, están caracterizados por un alto nivel de reflexión teórica, ¿ok? Y por un alto nivel de reflexión que no necesariamente busca dialogar con la realidad, sino que, por supuesto, contribuye a la construcción de modelos. Probablemente ustedes en sus fundamentos filosóficos del derecho e introducción al derecho podrán evidenciar de mejor forma aquellos autores que son representantes de la línea filosófica del derecho. Por ejemplo, cuando se plantean distintas discusiones en torno a la justicia. Por supuesto, la propia idea de justicia tiene distintas acepciones, distintas implicaciones. Hay múltiples autores que han hecho propuestas sobre modelos para la materialización de la justicia o lo que esto pueda significar. Otro ámbito u otro nivel del conocimiento es el llamado conocimiento científico, ¿no? Y voy en una relación, si se quiere, jerárquica. La filosofía busca la razón superior de las cosas, comprender la razón última de las cosas. En el caso del conocimiento científico es, por supuesto, un conocimiento que se adscribe a una parte de la filosofía, que es el método científico.
Cuando decimos que el método científico se incorpora a la filosofía es porque a la filosofía le interesa saber cómo nos relacionamos con los objetos de conocimiento, saber cómo piensa el que piensa, saber cómo produce ciencia el que produce ciencia. Y de allí, por supuesto, el interés en el interés de la filosofía en el método de la ciencia. Por supuesto, este nivel de conocimiento tiende a la aplicación de la lógica y el pensamiento crítico. Por supuesto, es un nivel de conocimiento que se basa en los hechos. Recuerden ustedes que, bueno, y más adelante lo podemos precisar en mejor detalle, pero hicimos referencia a la idea del positivismo. El positivismo, que en su expresión más extrema es cientificismo, ¿no? Solo es ciencia lo que se puede medir, lo que se puede contar, lo que se puede palpar, los fenómenos que pueden ser observados y descritos. Yo creo que eso no nada más, no solo eso es ciencia, ¿no? Porque de lo contrario, el derecho pasaría, por supuesto, a ser otra cuestión. Pero en todo caso, lo que nos interesa a los efectos de los niveles de conocimiento es entender que partimos de un nivel de conocimiento filosófico, de una importante abstracción, a un nivel de conocimiento científico, que es un conocimiento basado en el uso de la lógica y en el pensamiento crítico, y por supuesto con una clara fundamentación en los hechos comprobados. Y la posibilidad de generar conocimiento científico está mediada, como ustedes ya lo saben, por la aplicación de un método, es decir, un conjunto de pasos que nos permiten aproximarnos al objeto de estudio y que permiten, por supuesto, posteriormente corroborar la veracidad del conocimiento que hemos generado. Otro nivel de conocimiento es, por supuesto, el conocimiento empírico. Me parece que el día de ayer o el miércoles hicimos referencia al método, al nivel de conocimiento empírico. Es un conocimiento que surge, como plantea la definición propuesta, de la observación e interacción con el medio ambiente. Está mediado por nuestras experiencias, por la forma en que nos aproximamos al mundo, que nos provee de una realidad material, de una realidad ambiental, de una realidad virtual. Me refiero, insisto, por realidad virtual a aquellos formas de organización que hemos creado y, por supuesto, el ejemplo más básico, lo mencioné en las últimas clases, el niño o la guagua que introduce su dedo en un tomacorriente o enciende la estufa y pone las manos sobre ella. Evidentemente esto genera una reacción. Es un conocimiento mediado por nuestras experiencias en la relación con el mundo. Y finalmente, por supuesto, no podemos dejar de hacer mención a un nivel de conocimiento que es de carácter teológico, al que por supuesto debemos atribuirle importantes aportes, especialmente para la configuración del método filosófico. Por supuesto, este tipo o este nivel de conocimiento, perdón, resume todas las verdades en la creencia o en la fe religiosa. Insisto que si bien desde el punto de vista del positivismo y desde el punto de vista del nivel de conocimiento científico, lo teológico es irrelevante. Sin embargo, lo teológico ha contribuido a la definición de métodos filosóficos. Lo teológico, por supuesto, ha tenido una importante incidencia ha tenido una importante incidencia en el derecho. Catalina, si habláramos de algún orden jerárquico, por supuesto, el conocimiento filosófico que recoge, ¿no?, al propio método científico sería el más relevante. Pero si habláramos desde el punto de vista cronológico del tiempo, el teológico sería el primer nivel de conocimiento en términos de su presentación en el mundo, ¿no? Por supuesto, aquí hay importantes aportes desde el punto de vista histórico de la forma de entender el conocimiento teológico, ¿no? Sería, digamos, anterior, por supuesto, al filosófico y al científico. Y si lo planteáramos desde el punto de vista jerárquico,
es la filosofía o es el conocimiento filosófico, que también es conocida como la madre de todas las ciencias, ¿no? Pero aquí yo no lo presento necesariamente en un orden de naturaleza jerárquica o temporal, cronológico, sino que se presentan como niveles de conocimiento. Por supuesto, el teológico supone un conocimiento anterior al filosófico y al científico, por supuesto, que tiene como base o que tiene como fundamento la fe, ¿no? Sostiene, por supuesto, que la fe es la verdad absoluta. Sostiene, por supuesto, el reconocimiento de una o varias deidades como respuesta a la ocurrencia de distintos fenómenos, pero más allá de la relativización de este nivel de conocimiento o de este tipo de conocimiento, eh, podemos destacar que hay importantes contribuciones respecto al método o a los métodos de la filosofía e importantes contribuciones incluso en nuestro propio ámbito de saber, en el derecho. Si ustedes hacen una revisión de la lectura de historia del derecho, que nos corresponde obviamente revisar de cara al tercer tema del ramo, que es la investigación jurídica, pero veremos allí que en un principio hay una clara relación entre religión y derecho, y entre las prácticas religiosas y el derecho, y por supuesto importantes religiosos que hicieron contribuciones relevantes en determinados ámbitos teóricos del derecho. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Bien. Continuemos. Insisto, solo a los fines de ordenar las ideas, avanzamos la definición de conocimiento, las características de conocimiento, los tipos de conocimiento, los elementos que concurren entre la función y el acto de conocer, eh, los niveles de conocimiento y por supuesto cerramos el tema haciendo una referencia muy general a las condiciones del conocimiento y a algunas consideraciones que hay que tener en cuenta sobre otras formas de expresión del conocimiento que se hacen evidentes en la actualidad. Plantea uno de los autores que hemos revisado para este tema que, por supuesto, el conocimiento está mediado por condiciones de orden filosófico. Ya nos hemos referido a este asunto al insistir en que el método científico o el método es de un interés muy relevante para la filosofía, por supuesto. Este autor establece que las condiciones filosóficas eh, que permiten la conformación del conocimiento científico, que condiciona la creación de conocimiento científico o su producción, son la creencia, la validez y la evidencia. Y creencia, validez y evidencia es posible advertirlas digamos, en los pasos comunes o los pasos más generales del método científico. Por supuesto, el método científico nos provee de un conjunto o nos invita a abordar los objetos de conocimiento a partir de un conjunto de creencias anticipadas. Este conjunto de creencias anticipadas pueden reflejarse en la actividad formal de investigar cuando formulamos una hipótesis. Recuerden ustedes que la hipótesis es una presunción inicial, es una presunción previa a la investigación y que se conforma producto de las expectativas iniciales, de las creencias generales del investigador, de los antecedentes científicos disponibles. Por supuesto, la validez es una validez que está sentada en la aplicación de un método, es decir, el producto de la investigación, que es el conocimiento científico, es un conocimiento que puede ser probado, que es un conocimiento que en el ámbito de las comunidades científicas puede ser sometido a evaluación. Incluso, por supuesto, este conocimiento puede ser criticado, reformulado, replanteado. Pero la idea de esta validez supone que el conocimiento que se obtiene a partir de la investigación o el llamado conocimiento científico
es un conocimiento que tiende a moldearse, tiende a construirse en función del método y de las posibilidades ciertas de verificación de dicho método por parte de la comunidad científica, quien termina en definitiva por validarlo. Y esa validación pues tiene expresiones, insisto, asentadas en los propios pasos que se definen para alcanzar el conocimiento y posteriormente una validación socialmente, ¿no? A partir de la codificación y, por supuesto, y la socialización de ese saber. Un ejemplo para comprender esto de mejor manera en el ámbito de las ciencias básicas, de las ciencias naturales, de estas llamadas ciencias duras, lo que sucede en la actualidad con las distintas propuestas de vacuna para contrarrestar los efectos del coronavirus, ¿no? Eh, Fíjense que las vacunas ya se están anunciando desde hace 3 meses, pero a la fecha no tenemos una confirmación que garantice la validez de una vacuna como medio para contrarrestar los efectos de esta enfermedad. Eh, e incluso si nosotros hacemos revisión de la información que se provee a través de los medios de comunicación, se plantea que, bueno, algunos laboratorios han empezado a poner en práctica, a aplicar sobre grupos humanos de estudio estas vacunas. Evidentemente ya está en una fase de validación ese producto que se ha generado, pero hasta tanto esa validación no opere como consecuencia de la experimentación y posteriormente de la socialización de dicho conocimiento, es decir, que sea verificada y validada por otros expertos en el área, evidentemente es un producto que por lo pronto está en fase de experimentación, nada más, y por lo tanto no puede ser distribuido, ¿no? Es lo que trato de destacar con ese ejemplo que yo creo que es muy claro, que es muy evidente que, bueno, el método, si bien plantea un conjunto de pasos previos para alcanzar ese conocimiento, también supone el camino a recorrer para que el mismo sea validado, ¿no? Y obviamente esto tiene una expresión mucho más clara en estas ciencias experimentales. Y por supuesto, la evidencia refiere a la idea del conocimiento basado en los hechos, basado en la realidad, basado en una manifestación pragmática del saber. También el conocimiento, además de estar mediado por condiciones filosóficas, está mediado por condiciones sociohistóricas. Los investigadores, nosotros, los investigadores, los incluyo ustedes porque ustedes están cursando este ramo y porque ustedes han iniciado una formación universitaria que les implicará investigar con mucha frecuencia. No estamos aislados del mundo. Por supuesto, somos hijos de nuestro tiempo, estamos programados, como insistía el día de ayer. Nosotros somos consecuencia de una generación cultural, somos consecuencia de una crianza, somos consecuencia de valores religiosos, culturales, somos consecuencia del uso de un lenguaje propio de nuestra comunidad y evidentemente todos esos factores también condicionan el conocimiento científico porque efectivamente es el humano el que está interactuando con el objeto de conocimiento. Nosotros como sujeto de conocimiento estamos interactuando con el objeto de conocimiento y lo hacemos desde nuestras propias perspectivas. ¿Bien? Recuerden siempre los anteojos, ¿no? Esta programación supone una forma de mirar y comprender el mundo. Y por supuesto una forma de mirar y comprender los objetos de estudio. Por supuesto, en torno a esta apreciación o a estas condiciones sociohistóricas que inciden sobre la actividad del científico y en consecuencia sobre el producto de investigación, hay mucha discusión. Desde aquellos que plantean que la ciencia necesariamente debe ser del todo objetiva, una ciencia limpia, ¿no? Lejana a las impurezas que supone la subjetividad, hasta aquellos teóricos que proponen que esto no constituye ningún problema, que por supuesto el investigador esté inserto en un contexto y que es relevante conocer cómo ese contexto lo invita a orientar una investigación, incide en sus procesos de reflexión y por supuesto en el conocimiento que se genera. Bien, finalmente para cerrar
Con el conocimiento científico, solamente quería destacar algunas distinciones que son relevantes. Estas distinciones relevantes parten por comprender que no solo el conocimiento científico, especialmente por esta última reflexión que hacía sobre el contexto sociohistórico, sobre nuestra programación, no solo el conocimiento científico es conocimiento, ustedes deben tenerlo claro. Por supuesto, hay distintas manifestaciones de conocer que, por supuesto, son relevantes. No podemos dejar de destacar el conocimiento popular, este conocimiento que es derivado de las relaciones socioculturales, es un conocimiento que tiene un asentamiento importante en la tradición, un sustento importante en la tradición. Como ejemplos del conocimiento popular podemos referir eh, lo que sucede en el contexto de las comunidades originarias, por ejemplo, eh, respecto a la administración de ciertos productos naturales como respuesta, por ejemplo, a enfermedades, y que es una cuestión de carácter tradicional, ancestral. Es un conocimiento que se construye en ocasiones no necesariamente mediado por una codificación escrita, sino si nosotros revisamos las tradiciones del pueblo mapuche, es un pueblo que tiene tradiciones esencialmente orales, que se transmiten de generación en generación. Y por supuesto ahí hay una forma de conocimiento, ¿no? No solamente en las prácticas de la medicina ancestral, sino cada vez es más frecuente en el derecho y especialmente en el derecho constitucional, el reconocimiento de las formas de resolución de conflictos de los pueblos originarios o, por ejemplo, la consagración en las normas constitucionales de mecanismos para proteger su cultura, para proteger su lengua. En el caso de la constitución de mi país, la constitución venezolana, es una constitución que reconoce como lengua oficial, por supuesto, el castellano, el español, pero también reconoce como lengua oficial las lenguas de las comunidades indígenas que están en el territorio. Vinculo la idea de conocimiento popular con este ejemplo del conocimiento que opera en las comunidades, en los grupos humanos que ocuparon inicialmente estos territorios, pero por supuesto el conocimiento popular tiene muchas otras expresiones, ¿no? Y es saber, es conocimiento, es un conocimiento dado por la experiencia, por las relaciones, por supuesto marcado por experiencias empíricas, ¿no? O por esta forma de obtención del saber empíricamente. Y no solamente se expresa allí, por supuesto, ustedes recordarán en la relación con sus familiares, quizás los más viejitos, cómo los curaban de darse algún golpe o de quemarse la mano, eh, lo que hacían para ayudarlos a dormir. Eh, y allí precisamente hay en la percepción de quienes practican conocimientos populares, hay una percepción de que esto es cierto, ¿no? De que esto está validado de alguna manera. Por supuesto, el conocimiento científico es una forma de conocimiento, es una de varias formas de conocimiento, y la divulgación como expresión de la representación del conocimiento es, por supuesto, otra forma de conocimiento, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta sesión virtual de clase, divulgar, explicar eh, conocimientos construidos previamente, procurar su aprehensión a través de la explicación de sus definiciones y la propuesta de ejemplos, procurando la claridad explicativa. La divulgación, por supuesto, se expresa de distintas maneras, se verbaliza de manera oral, de manera escrita. En el ámbito mucho más formal de la ciencia, la divulgación está dada por las publicaciones científicas, los artículos de investigación, los manuales, las monografías centradas en temas de especialidad, la participación en eventos académicos, la instrucción de clases, como hacemos ahora. Bien, con esto cerramos el tema número 1. Les pregunto si ha quedado todo claro, si hay alguna pregunta específica sobre este contenido. Disculpen si me he extendido. La idea
de abordar con mayor detalle en el repaso es procurar que se puedan, por supuesto, atender todas las dudas. Y ahora vamos a avanzar sobre el tema número 2. En el tema número 2 no me voy a detener en todos los puntos, sino que me gustaría que ustedes plantearan preguntas específicas y a partir de esas preguntas específicas podemos volcarnos sobre cada uno de los aspectos del tema. Creo que de esa forma lo podemos hacer más interactivo y por supuesto más provechoso, porque podríamos hacerlo igual revisando punto por punto el tema, pero me parece que a estas alturas ya ustedes seguramente han leído al menos una lectura rápida de lo que será evaluado y deben tener dudas. ¿Lo hacemos así o quieren que simplemente avancemos en una explicación? En una explicación como clase me refiero. Bien, gracias por tu pregunta, Matías. Insisto, vamos a abordar la investigación científica a partir de sus dudas. Gracias, Catalina. También vamos con una propuesta intermedia, ¿no? Partamos con la pregunta de Matías, que es una pregunta, por supuesto, que está en el corazón del tema. Bien, solo recordarles que el tema número 2 se titula Investigación científica. El tema número 2 se compone de primero una revisión de conceptos básicos que nos permiten comprender de mejor manera la investigación científica, fundamentalmente el método científico. Por supuesto, avanzamos en la revisión de los enfoques de investigación. Los enfoques de investigación son formas de aproximarnos a la actividad científica, formas de diseñar una investigación, son formas de decidirnos a favorecer uno u otro método de investigación. Por supuesto, cada uno de estos enfoques tiene repercusiones procedimentales y de diseño que son propias. Estos enfoques son la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Luego, traté de destacar en esa clase los principales elementos de una investigación científica y las etapas generales del proceso de investigación en función de la incidencia de los enfoques de investigación. Sobre la pregunta de Matías, permítanme ubicarme en el método científico. Bien, Matías, me gustaría partir haciendo una lectura rápida de la definición que he propuesto, ¿no? Disculpen que yo no puedo leerlo bien acá. Sobre la definición que fue estudiada. Esta definición establece que el método científico, perdón, que sigo sin poder ver porque tengo varias ventanas acá, que el método científico consiste en formular cuestiones sobre la realidad del mundo y la realidad humana, basándose en las observaciones de la realidad y en las teorías ya existentes, en anticipar soluciones a estos problemas y en contrastarlas con la misma realidad, mediante la observación de los hechos, su clasificación y su análisis. A partir de esta definición, nosotros podemos afirmar que el método científico, que el método científico implica la concurrencia de varios elementos, de varias cuestiones. Estas varias cuestiones están vinculadas, por supuesto, con la formulación del conjunto de pasos previos que entendemos son necesarios para alcanzar un conocimiento validado, un conocimiento científicamente validado. Recuerden, por favor, las condiciones que establece la filosofía para el conocimiento científico. El método, por supuesto, parte de la formulación de cuestiones sobre la realidad del mundo y la humana. Esto ya evidentemente los debe invitar a ustedes a construir una relación entre esta primera formulación de cuestiones sobre la realidad del mundo y la humana
cómo aquello que nosotros precisamos al definir un tema de investigación, al acotar un tema de investigación, pasamos de la idea de investigación al tema de investigación y, por supuesto, establecer unas bases que van a orientar ese tema de investigación en lo que se conoce como la hipótesis. Nosotros, cuando elaboramos una hipótesis de investigación, estamos precisamente formulando estas cuestiones sobre la realidad del mundo y sobre la realidad humana. Estamos en un proceso inicial de reflexión que nos permite, por supuesto, establecer bases sólidas sobre qué y para qué nos interesa abordar determinado objeto de conocimiento. ¿Qué y para qué es necesario responder preguntas sobre una cuestión problemática que circunda, sobre una cuestión problemática que forma parte de nuestra realidad? Evidentemente, esa primera mirada de esta definición sobre el método de investigación científico nos invita, por supuesto, a la definición de un tema a partir de una idea general de investigación, que por lo general esa idea general de investigación nos las provee la propia realidad. Yo les he comentado algunos ejemplos. Bueno, hoy la obligatoria asunción del teletrabajo como consecuencia de la pandemia, por supuesto, ha generado para el mundo del derecho y para otras áreas del saber múltiples cuestiones problemáticas, múltiples interrogantes. Yo les señalaba unas semanas atrás, bueno, ¿qué sucede en materia de accidentes laborales? Que por supuesto el ámbito de los accidentes laborales tiene un sustento teórico importante, pero que para los efectos del teletrabajo plantea obviamente un nuevo escenario, una nueva posibilidad que requiere ser analizada, que requiere ser estudiada, ¿no? En este caso, esa primera idea que propone la definición del método científico, por supuesto, es una idea central. ¿Por qué? Porque el investigador, antes de investigar, por supuesto, formula cuestiones sobre la realidad del mundo y la realidad humana. Y esta formulación de cuestiones se formula a partir de la hipótesis de investigación, de una idea que pasa a constituirse en un tema y a partir del cual nosotros establecemos razones a priori, razones iniciales, eventuales respuestas a esas preguntas que nos hemos planteado. Por supuesto, la medida de comprender o la forma de comprender las cuestiones sobre la realidad humana y la del mundo se basa esencialmente en la observación de la realidad. Y esta observación de la realidad tiene una clara vinculación con, recuerden ustedes, la definición de conocimiento, aquella definición de conocimiento que es metafísica, la que hacía referencia al alma, ¿no? Y un alma que estructura la mecánica del cuerpo humano y pone a disposición de nuestros sentidos, o pone nuestros sentidos a disposición del objeto de estudio, a disposición de la realidad que nos circunda. Y nosotros permanentemente estamos observando una realidad que nos provee problemas de investigación o problemas que son susceptibles de investigación. Bueno, la idea del teletrabajo, lo que están haciendo los científicos para alcanzar una vacuna que contrarreste los efectos del coronavirus. Por supuesto, los efectos de la declaratoria de un estado de excepción, o en este caso específicamente el estado de catástrofe, en un contexto que nunca antes se había vivido y por lo tanto el legislador no podía tenerlo en cuenta. Por supuesto, las formas en las que se está desarrollando los procesos educativos a nivel mundial y cómo estos, en el ámbito de nuestro interés, que es el derecho, pueden contradecir incluso las formas en que el legislador definió un proceso de clase ordinario. Desde el punto de vista de la tecnología, cómo proveer más y mejor tecnología para que el proceso de enseñanza sea provechoso y replique de mejor manera la presencialidad, ¿no? Por supuesto, en otros ámbitos eh, que tienen una dimensión mucho más material, por supuesto, en el ámbito de las ciencias básicas, de las ciencias naturales, de estas ciencias duras, los fenómenos naturales son el objeto de observación, ¿no? Cómo funcionan las redes hídricas, cómo caracterizar una especie de un árbol. Bueno,
en el caso del estudio anatómico de los animales o de otras especies no humanas, por ejemplo. Entonces, el método viene, en principio, a proveernos de un conjunto de elementos que parten, primero, por el cuestionamiento que realiza el ser humano de su realidad, de su entorno. Y ese cuestionamiento sobre la realidad del mundo y las realidades humanas se basa inicialmente en la observación. Insisto, recuerden la idea de conocimiento, la definición de conocimiento de carácter metafísico, ¿no? Primero, la observación, por supuesto, requiere de un sentido inicial, ¿no? De poder ver, pero la observación va más allá de ver, simplemente ver. Por supuesto, y adicionalmente se complementa esta capacidad de observación del ser humano conforme al conocimiento anterior. De allí la referencia a las teorías ya existentes. Bien, eh, lo he dicho varias veces en esta clase, el investigador no está solo. En torno al tema que nos proponemos investigar, a la problemática que nos proponemos resolver, al conocimiento que nos proponemos generar, probablemente ya se han dicho muchas cosas. Y evidentemente nosotros dialogamos, nos vinculamos con toda la producción de conocimiento que es anterior. Por eso una fase importante de la investigación es la construcción de un marco teórico. El marco teórico es aquel que nos permite incorporar a nuestro conocimiento, a nuestra mochila de conocimientos, todas las ideas y todos los conocimientos que previamente se han expuesto sobre el tema que yo pretendo estudiar. A manera de ejemplo, si mi interés es abordar esta dicotomía que plantea el teletrabajo con la ocurrencia de accidentes laborales, que también pueden ser domésticos, bueno, yo tendría que buscar, si es un trabajo de carácter, yo tendría que buscar aquellos trabajos de investigación que se han realizado previamente sobre teletrabajo, sobre accidentes laborales, procurar si algún autor se ha planteado también esta misma pregunta y cuáles han sido sus respuestas o cuáles han sido los conocimientos que ha generado su investigación. De esa forma, yo no solamente observo la realidad, sino que a partir de la observación de la realidad, y que esta observación de la realidad me permite, por supuesto, avanzar, definir problemas de investigación y avanzar en su resolución y posteriormente a su resolución generar un conocimiento verificado, no solo lo hago a partir de la observación, sino que además de la observación yo requiero dialogar con la ciencia que se ha producido previamente. Y esto se expresa a manera de antecedentes que se exponen en un informe de investigación en una etapa que se denomina marco teórico de la investigación. ¿Qué se ha dicho hasta ahora del problema de estudio que yo me propongo a revisar? Por supuesto, el método científico, además de relacionarnos con la realidad, de proveernos de instrumentos para comprender de mejor manera esa realidad, busca esencialmente anticipar soluciones a los problemas que nosotros podemos advertir de la realidad. Por supuesto, al mismo tiempo de proveer soluciones, también contrastar esas propuestas de soluciones, muchas de las cuales terminan por convertirse en teoría, con la propia realidad. Recuerden que los científicos también proveemos modelos ideales en el derecho. Proveemos modelos ideales de organización de la sociedad, modelos ideales de administración de justicia, modelos ideales respecto a el desarrollo o aplicación de ciertas instituciones jurídicas, modelos ideales de participación política, modelos ideales de democracia, ¿no? Y por supuesto, el método científico facilita un medio en el cual nosotros podemos contrastar esos modelos, esas teorías con los fenómenos de la realidad, con la realidad que nos circunda, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, verificar las inconsistencias o las consistencias entre los modelos teóricos y la realidad práctica, ¿no? Por supuesto, insiste el método científico en la observación y el método científico permite organizar el conocimiento y organiza el conocimiento desde el punto de vista de generar categorías, ¿no? Categorías conceptuales que permitirán a las personas acceder a ese conocimiento
que harán mucho más sencilla la aplicación de ese conocimiento, y por esa razón estas categorías conceptuales se expresan, por ejemplo, en taxonomías o clasificaciones. Cuando nosotros logramos comprender de la mejor manera un objeto de conocimiento, podemos analizarlo, criticarlo, clasificarlo, describirlo, por supuesto, segmentarlo, expresarlo, separar cada uno de sus componentes, y esto lo podemos aplicar a objetos materiales o inmateriales, como las ideas o los conceptos. Y por supuesto, esto va a facilitar la comprensión posterior, la socialización o la codificación de dicho conocimiento para contribuir a esa gran cadena que se conforma, por supuesto, de eslabones. Esto es un eslabón, ¿cierto? Bueno, cada vez que alguien hace un aporte a través del método científico, se genera un nuevo conocimiento que se une a una cadena de conocimientos en torno a un tema específico. Con esta explicación, lo que yo pretendo es, primero, por supuesto, abordar la definición de método científico y destacar, digamos, los supuestos más generales que conforman el método científico. El método científico no es más que una forma de aproximarse a la realidad, hacer uso de un conjunto de instrumentos y técnicas que facilitan esa aproximación a la realidad o al objeto de estudio, y por supuesto, a partir de su puesta en práctica y aplicación, generar resultados de investigación que adquieren la condición de conocimiento verificado por tratarse de conocimiento científico, un conocimiento mediado por un proceso riguroso, con pretensiones de objetividad, verificable en el marco de una comunidad científica, dialogante con los resultados de investigación que anteceden a mi interés de investigación. Por supuesto, Matías, da como resultado el conocimiento. Es la estructuración de un conjunto de pasos que producen o que se utilizan para producir conocimiento científico, conocimiento verificado, conocimiento validado, conocimiento que dialoga con la realidad. Eh, por supuesto, hay distintos niveles de conocimiento o de conocimiento que se produce, como ya lo hemos advertido anteriormente, porque del método científico se puede producir conocimiento de carácter filosófico a través de los propios métodos que provee la filosofía para cultivar su disciplina, pero también puede producirse conocimiento dogmático de aplicación práctica, como ocurre con la labor de los investigadores del derecho que se dedican a comprender e interpretar las disposiciones de una ley o de un código. Hasta aquí, ¿surge alguna duda, algún comentario, Matías? Yo espero que con esto se pueda aclarar. Por supuesto, la idea de método científico que estamos definiendo es una idea general, ¿no? Es una aproximación general al método científico. Pues el método científico se distribuye, podemos llamarlo así, en distintas técnicas, instrumentos y formas de expresión metodológica, ¿no? Recuerden que en este mismo tema lo advertimos. La metodología, por supuesto, se conforma de lógica, que son el conjunto de pasos lógicos para alcanzar un conocimiento. La metodología también se conforma de la contribución que hacen cada una de las ciencias, porque cada una de las ciencias tiene su propio método o sus propios métodos. Y por supuesto, la metodología también es, ante todo, filosofía, ¿ok? Y es la filosofía del pensamiento, ¿no? La filosofía, o se preocupa la filosofía del método científico en el sentido de comprender cómo se produce el conocimiento y al mismo tiempo de tratar de generar respuestas en torno a la construcción de métodos objetivos de investigación. No, es que no se trata de una crítica, Matías. El método es una aproximación general y la metodología es la forma de aplicación de esa aproximación general. Recuerda que, bueno, nosotros estamos haciendo un curso de metodología de la investigación jurídica. Por supuesto, la sociología tiene sus propios métodos y sus propias metodologías. Los biólogos, los físicos, los matemáticos tienen sus propios métodos y sus propias metodologías. Eh, por, eh, Partamos por señalar que el método o la idea del método científico es general, ¿sí?
Por supuesto, establece las bases de la operación científica o pretende generar las bases de la operación científica en general, de la ciencia en general. Y cada una de esas ciencias establece su propia metodología, y esta metodología que implica instrumentos técnicos, técnicas de investigación que son propias. Y por supuesto, nosotros podemos complejizar este abordaje desde los enfoques de la investigación. La metodología no es una crítica. La metodología implica la aplicación del método científico en cada una de las áreas científicas que correspondan. Y por eso insisto, la idea de metodología se compone de la lógica, en el sentido de estructurar lógicamente la conformación del conocimiento, se conforma del aporte que realizan cada una de las ciencias, porque cada una de las ciencias tiene sus propios procedimientos metodológicos, que esto supone técnicas, que esto supone instrumentos de investigación, formas de abordar las temáticas, formas de argumentación, teorías sobre investigación que son propias de cada área. Y el último elemento, por supuesto, es que la metodología es esencialmente filosofía, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? Insisto, el método, entre el método y la metodología hay una relación de género-especie. Y me refiero con esto a que el método supone, por supuesto, un conjunto de principios o de fundamentos sobre los cuales se sustenta la generación de conocimiento científico. Y ya hemos hecho referencia a esos principios o esos fundamentos, centrados esencialmente en la relación entre el sujeto de estudio y el objeto de estudio, y los medios e instrumentos que se utilizan para efectivamente aproximarnos a ese objeto de estudio. La metodología, por su parte, expresa este conjunto de principios o este conjunto de fundamentos a través de la manifestación de los procedimientos que son propios de cada área de saber. Por supuesto, hay procedimientos o metodologías que pueden ser comunes, pero siempre hay una forma de adecuación o de estructuración conforme a los intereses o el objeto de estudio de cada una de las ciencias o de las disciplinas. Bien, continuando con tu pregunta, Matías, hablamos de una relación entre método y metodología. Y por supuesto, el método científico se distribuye en distintas formas de manifestarse. Podríamos hablar de una clasificación del método científico, que provee o que refiere esencialmente al modo en que opera, ¿no?, ese conjunto de pasos, evidentemente en función del objeto de investigación que se quiere abordar. Fíjense, respecto a los métodos de la ciencia, la literatura describe los métodos que están expuestos en la pantalla, ¿no? El método científico, ya hemos hecho referencia al método científico, que sería el método científico propiamente dicho, porque el resto también son de naturaleza científica. El método deductivo. Fíjense, método deductivo y método inductivo supone una forma de aproximarse al objeto de estudio desde perspectivas diferenciadas, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Y de lo general a lo particular supone la investigación que se desarrolla basada esencialmente en cómo dialogan o cómo operan los modelos teóricos con la realidad. Es decir, tomo el conjunto de ideas, por ejemplo, de John Rawls sobre la justicia y voy a estudiar determinado sistema de administración de justicia. ¿Se imparte verdaderamente justicia los tribunales chilenos? Y para dar una respuesta, yo voy a hacer uso de las variables o de las concepciones que tiene John Rawls sobre la justicia. Y allí voy a relacionar realidad con planteamientos de los teóricos, con modelos ideales teóricos. El modelo, por supuesto, insisto, de lo deductivo a lo inductivo existe esta relación de general a particular, pero también hay una relación de lo particular, de fenómenos específicos que suceden en el ámbito de las relaciones sociales, a lo general. Es decir, relacionar
la recurrencia de determinados actos sociales, de determinados hechos sociales, con lo que teóricamente se ha propuesto. O al mismo tiempo podría configurarse a partir del estudio de específicos modelos de relaciones sociales, por ejemplo, la apreciación de los estudiantes de la Universidad San Sebastián sobre la prestación de servicios educativos a través de plataformas de estudios en línea. Y a partir de eso, yo, fíjense, no estoy partiendo de un instrumental teórico previamente establecido, sino que quiero ir allá a conocer lo que ustedes opinan, la apreciación que cada uno de ustedes tiene. Y una vez que yo levanto esa información, apliqué entrevistas, apliqué algunas encuestas, me dediqué a observar cómo interactúan en un entorno virtual, no sé, seguí memes de la Universidad de San Sebastián o confesiones USS, y a partir de toda esa información que me provee la realidad, no es una información que me proveen los teóricos, no, es una información que me provee la realidad, yo voy en busca de respuestas de los teóricos que me permitan categorizar el fenómeno que he observado, las conductas que he observado. Y probablemente los teóricos no den una respuesta sobre lo que se está configurando en la realidad social respecto al objeto de estudio que me interesa, y en ese caso yo voy a formular probablemente nuevos conocimientos que podrían adquirir carácter de teoría a partir del estudio. Entre el método deductivo y el método inductivo es precisamente, se parte en un caso de lo general a lo particular, es decir, la aplicación de modelos teóricos a la realidad, que me sirven como base o marco para mi investigación, o estudio un fenómeno social a partir de lo que han dicho los teóricos, un objeto de estudio social a partir de lo que han dicho los teóricos, o en su defecto, avanzo más bien directamente a la comprensión de la realidad social y luego buscar respuestas entre la teoría según la información que he levantado de la realidad social. El método axiomático es un método esencialmente que se dedica o se destina a la comprensión del axioma, ¿no? De los valores. Es un método que tiene una clara vinculación con la filosofía, porque la filosofía estudia esencialmente principios y valores, y formula o reformula principios y valores. El método axiomático es un modo de aproximarse a objetos de estudios que están caracterizados por constituir principios y valores. Evidentemente es un método yo diría, de importancia para el derecho, especialmente cuando nosotros o cuando distintos académicos, distintos investigadores del derecho se dedican a la comprensión de los principios y valores del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando se estudian las bases de la institucionalidad establecidas en la Constitución, cuando se estudian los principios generales del derecho, cuando se estudian, digamos, los bienes jurídicos protegidos por determinada legislación desde la perspectiva de los principios, cuando, por supuesto, el estudioso del derecho con intereses en filosofía política estudia los valores propios de una cultura ciudadana o de una cultura política, los fundamentos o los principios del proceso constituyente. Nosotros allí tenemos importantes ámbitos de estudio a los cuales se aplican el método axiomático. Por supuesto, cada uno de estos métodos implica un procedimiento en particular, un modo de abordar el objeto de estudio. Solo aquí estamos refiriéndonos de manera general. ¿Ok? Bueno, visto el método científico, el método deductivo, el método axiomático, el método inductivo, por supuesto el método de probabilidad y estadística, que es un método asentado en la producción numérica, es un método asentado en la aplicación de instrumentos para medir, pero para medir en términos cuantitativos, lo que se puede contar, lo que se puede medir, evidentemente lo que puede reflejarse a través de la estadística. Y por supuesto, esto es un método fundado en la interpretación de datos para comprender la recurrencia o la vuelta a ocurrir de ciertos hechos. Por eso la probabilística, ¿no? Ejemplos, por supuesto, del método de probabilidad y estadística
son muy frecuentes en ciencias económicas, en estudio macroeconómico, en estudio microeconómico. Hay una importante manifestación de la probabilidad y estadística en estudios sociológicos, por supuesto. Entiéndase que el método de probabilidad y estadística busca medir, busca cuantificar a los fines de tratar de entender o anticipar, por supuesto, ciertas conductas o la recurrencia de ciertos fenómenos. Por eso el ejemplo más claro, el de la actividad económica, porque desde el punto de vista del levantamiento de información estadística y de la comparación histórica de estadísticas, podría, por ejemplo, advertirse los determinados ciclos de la crisis económica, o si estamos frente a la posibilidad de una crisis, o lo que ha sucedido en el contexto de la crisis global que vivimos, cómo los economistas empiezan a partir de métodos de probabilidad y estadística a comprender el impacto económico, bueno, de la cesantía laboral, de la disminución de la producción, de la afectación de importantes industrias a nivel global como consecuencia de esto. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre el método científico? Fíjense, a partir de la pregunta de Matías hemos podido abordar la definición de método científico, los distintos métodos de la ciencia en términos muy generales, por supuesto. No corresponde a nuestro programa profundizarlos ahora. Más adelante lo haremos cuando avancemos sobre técnicas e instrumentos de investigación y sobre diseños de investigación. Por supuesto, el derecho, y lo vamos a ver en el tema número 3, configura sus distintos métodos, y por supuesto construidos a partir de aproximaciones teóricas diferenciadas, ¿no? La forma en que se estudia el derecho o la forma en que los estudiosos del derecho lo están estudiando ahora, a partir de qué perspectivas, ¿no? Solamente anticiparles que, bueno, parte esencialmente ese tema por la discusión entre si el derecho es o no ciencia y las distintas respuestas que se ha generado a esa discusión, y a partir de esas respuestas cómo se argumenta en función de la existencia de un método para el estudio de la ciencia jurídica. Matías, ¿está clara la respuesta? Bien. Sí, hablaríamos de un camino, pero en este caso es el camino que establece los principios generales de la investigación. Porque precisamente en cada ciencia, en cada disciplina, por supuesto, tienden a articularse sus propios métodos, ¿no? O a configurarse su propia metodología. En todo caso, el método científico por sí solo supone como interés de la filosofía ese ámbito que establece las bases generales para la producción de ciencia en general, ¿ok? Estaríamos hablando de un conjunto de principios, de un conjunto de estándares, que por supuesto son la base, ¿no? Son la base de ese edificio que llamamos ciencia. Y ahí no estoy haciendo distinción entre las ciencias, ¿no? Ni ciencias jurídicas, ni ciencias sociales, eh, ni ciencias básicas, naturales o duras, no. La ciencia en general se solidifica, se sustenta en el método científico. Y a partir de eso, ese edificio que tenemos que llamamos ciencia, bueno, cada piso tiene, bueno, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, económicas, administrativas. Bien, en cada piso, evidentemente, cada ciencia supone sus propios métodos, sus propias técnicas, sus propios instrumentos. Pero esas técnicas, métodos e instrumentos de investigación tienen una base sólida en el método científico como preocupación central de la filosofía. Es decir, ese método científico nos ha de indicar de forma general cuál es el conocimiento que se obtiene y que nosotros podemos revestirlo o reconocerle su condición científica. Ahora bien, cada una de las disciplinas, por supuesto, cuenta con sus propios métodos, sus técnicas, instrumentos y formas de abordar su objeto de conocimiento.
sin olvidar, por supuesto, las bases del edificio. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, algún otro aspecto que quieran abordar del tema, la investigación científica? A partir de la pregunta de Matías hemos tocado, digamos, distintos aspectos del tema. Insisto, fíjense, como ya estamos sobre la hora pautada, y no quiero, por supuesto, abusar de su agenda, el día lunes comienza el periodo, a correr el periodo en el cual ustedes disponen para presentar la evaluación. Las instrucciones generales de la evaluación están fijadas en el aula. Sin embargo, aunque en la semana que viene no vamos a avanzar en contenidos, sino que la intención es que ustedes se dediquen a resolver el examen, por supuesto. Aún así, yo voy a estar conectado a través de este medio en los horarios que corresponden a la asignatura, es decir, el lunes desde las 8 de la mañana con la hora práctica y luego lo que corresponde por la hora teórica, y los días siguientes. Podrían, si ustedes aún tienen dudas, antes de empezar a resolver su examen, conectarse y plantear preguntas. Pero eso sí, el espacio sería solo para plantear preguntas en función del avance de estudio que ustedes van teniendo y las dudas que puedan ir surgiendo, ¿ok? Porque no sería un espacio para avanzar en contenidos, ya que en mi modalidad de trabajo considero que en el periodo del examen, bueno, no se avanza en contenido, sino que una vez concluido el examen, bueno, retomamos la revisión de los temas y por supuesto de las evaluaciones que están por hacerse. Pero yo voy a estar entonces conectado. Sé que aquí hay muy pocos de la sección, pero ustedes podrían, por supuesto, hacerles saber a sus compañeros que, bueno, yo voy a estar allí. Igual yo lo voy a difundir. Voy a estar allí para aclarar dudas, que incluso ustedes, pues, obviamente son dudas que tienen que plantear antes de empezar a resolver el examen, que tampoco pueden estar resolviendo el examen y preguntar. Bien, para cerrar atiendo la pregunta de Mayra. Hay que analizarlo de acuerdo a la realidad de Chile. Sí, o sea, usted podría realizarlo de acuerdo a la realidad de Chile. El libro, por supuesto, es un libro que invita a pensar en el contexto de nuestros países o en el contexto del mundo de hoy. Ustedes son libres, ¿no? De la forma en que quieran analizar. Lo importante es que en la discusión ustedes destaquen los aspectos más relevantes, por supuesto, expresen su opinión y expongan unas breves conclusiones que arrojan como consecuencia de la lectura del libro. No sé si está claro, Mayra. Bien, damos por terminada la sesión. Yo espero, muchachos, sinceramente que haya sido de mucho provecho. En mí está la mejor intención en términos de que ustedes aprueben con el mejor resultado posible el examen y todos los exámenes que están por venir y las evaluaciones. Siempre voy a estar disponible. Si surgen otras dudas, pueden plantearlas en el foro de dudas o incluso el lunes, que voy a estar conectado para la aclaratoria de cualquier duda previo a que ustedes entren a realizar el examen. Bien, nos vemos entonces el próximo lunes. Estudien, pero también descansen. Esto del teletrabajo y del teleestudio es más agotador en ocasiones que el propio trabajo en una sede de trabajo, ¿no? O en una sede de estudio. Entonces, traten de equilibrar eso. Sí, esto lo voy a subir a Classroom e igualmente en Classroom tienen todas las clases. Entonces, si hay algo que no abordamos en este repaso, por ejemplo, sé que no entramos con mucho detalle en el tema 2, igual ustedes podrían volver al video del tema 2. Y en todo caso, insisto, durante la semana, aunque no avanzamos en contenidos, porque vamos a estar en una semana de la prueba, yo voy a estar conectado. Y ustedes podrían plantear allí dudas antes de resolver su examen. Bien, perfecto. Que estén muy bien. Despídanse, por favor, a través del chat. Gracias a los que asistieron el día de hoy
a esta hora extraordinaria. Hasta luego.